los grupos de Facebook acerca de programación, nuestro compañero Aarón Araujo Calderón nos plantea un enunciado en el que nos dice que haciendo uso de los internal frame tenemos que crear un programa en el que aparezca graficado un punto, pero que conforme nosotros vayamos moviendo una barra deslizable, este punto aumente su tamaño y se convierta en un círculo. Asimismo, que sea posible cambiar sus colores, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer uso de los componentes visuales de Java, usando el asistente de NetBeans, pero no completamente. Entonces vamos a ver primero el resultado final, es decir, este es el programa resultante, lo que teníamos que elaborar. Nosotros tenemos acá una ventana creada en Java, como nos es ya común, pero dentro de ella tenemos ventanas que pueden cambiar de posición, es decir, simula ser un escritorio. Lo que tiene fondo negro simula ser un escritorio, ya que dentro de ello tenemos ventanas que podemos mover, ¿no? Y en este caso estas ventanas internas dentro de esta ventana principal, estas de acá vendrían a ser los JInternalFrame, y en este caso tenemos JInternalFrame que contiene un JSlider, que serían estas barras de desplazamiento, y en otra ventana interna tenemos el resultado, ¿no? Y bueno, acá una barra también de desplazamiento, otro slider que nos permite modificar el tamaño. Y entonces acá tenemos las tres tonalidades que serían rojo, verde y azul. Entonces conforme movemos esto podemos ir cambiando el color del círculo que aparece graficado, ¿no? Por ejemplo, mezclamos rojo con azul y podemos obtener otros tipos de colores, ¿no? Si lógicamente todo está en su máximo valor, obtendremos una imagen, un color blanco, ¿no? Y si todo está en cero, obtendremos el color negro, ¿no? Esto es lo que se tiene que desarrollar. Y ahora vamos a explicar el código que permite el funcionamiento de este programa. Bueno, usando el asistente de NetBeans, lo que se ha creado es un formulario común y corriente, y en él he establecido lo siguiente. Primero he seleccionado todo el JFrame que se ha creado y he establecido como un layout al border layout, ¿no? Que es un administrador de esquema y que nos permite mantener un orden de dónde se van a ir posicionando los elementos, ¿no? Como he establecido el border layout, entonces yo he podido arrastrar un JSlider, que es este componente que aparece acá, y situarlo en la parte de abajo, ¿no? Que estaría acá. Porque este layout, el border layout, se caracteriza porque puede dividir una ventana en norte, sur, este y oeste. Por ejemplo, tenemos este programa de acá en el que se nos muestra el norte, el centro, el sur, el este y el oeste, como les decía, ¿no? Es decir, siempre va a tomar esta estructura, por más que uno agrande o encoja la ventana, siempre va a tomar esta forma si es que se le ha asignado como layout el border layout, ¿no? Entonces en este caso yo he designado el border layout para en la zona sur colocar este slider que permite modificar el tamaño del círculo, y aquí en la zona del centro se va a establecer lo que vendría a ser la especie de escritorio donde podemos tener las ventanas internas, pero todo ello de las ventanas internas y los sliders que modifican los colores se han agregado mediante código, y es lo que vamos a ver ahora. Primero voy a explicar un poco acerca de esta clase, una clase llamada panel óvalo que se ha usado para poder graficar el círculo. Bien, entonces en esta clase no tenemos nada de que sea ejecutable, es decir, no tenemos aquí el método main, sino que esta clase se usa en nuestra clase DemoSlider para poder graficar el círculo, como les decía. Entonces tenemos la clase panel óvalo que extiende de JPanel, y en su constructor hemos puesto como único argumento un color de fondo. De esta manera se recibe el color de fondo y se actualiza el background, que sería el fondo de este panel. Como atributos tenemos un atributo privado interno que sería el diámetro. Entonces por defecto se va a empezar con un diámetro de 25, y asimismo tenemos valores enteros que serían las tonalidades de rojo, verde y azul,
con la que se va a graficar el círculo, y hacemos un llamado al método paintComponent, perdón, modificamos el contenido del método paintComponent para que cuando se llame al método repaint, que sería volver a pintar el componente, entonces se estén llamando a los métodos que normalmente ya vienen establecidos en paintComponent a través de esta instrucción, pero además estamos agregando dos cosas adicionales. Estamos diciendo de que se tome como color un nuevo objeto color, ¿no? Eso se crea mediante el new color y le pasamos como atributo la tonalidad de rojo, verde y azul. Esto es lo que usualmente es conocido como RGB, que sería red, green y blue. Y luego mandamos la orden para que se cree el óvalo. Esto es la posición X y Y desde donde debe empezar a graficarse, ¿no? Porque si aquí escribimos 0 y 0 va a empezar exactamente desde la esquina superior izquierda, por eso dejamos cierto espacio. Y como acá bien dice el método, esto es para rellenar o para graficar un óvalo, por eso se puede establecer su anchura y altura, pero como nosotros queremos graficar un círculo, le pasamos el mismo valor, que es el valor que tiene el atributo diámetro. Y lógicamente debemos tener un método que permita modificar el valor del diámetro, que sería el setDiámetro, que recibe un nuevo diámetro como entero, lo asigna a nuestro atributo y llama al método repaint, que dice que vuelve a pintar los componentes, ¿no? Cada vez que se llame este método es como si se llamara este otro, en el que se está graficando el círculo con el color antes especificado, ¿no? Estos atributos de acá, por ejemplo, no están inicializados, pero como bien sabemos, los datos primitivos enteros que no son inicializados tienen un valor de 0, aunque también podríamos escribirlo igual a 0, ¿no? O hacer eso en el constructor. Pero bueno, acá hay una especie de filtro para que nunca se pueda recibir un valor negativo. En este caso nunca se va a recibir un valor negativo porque usamos los sliders, pero de todas maneras se ha escrito esta restricción usando el operador ternario que nos dice si el nuevo diámetro que se le pasa a setDiámetro es mayor o igual a 0, entonces asigno ese nuevo diámetro, y si no, asigno 10. Es decir, cada vez que se obtenga un diámetro negativo o inválido, asignaremos como diámetro 10. Y asimismo tenemos método set para modificar los colores, ¿sí? Entonces actualizamos el valor de estos atributos y llamamos a repaint, ¿no? Para que se vuelva a pintar usando el color que acá se especifica según las tonalidades. Y asimismo tenemos los métodos getPreferredSize y MinimumSize, que van a determinar la dimensión que va a ocupar este panel para el óvalo, ya que como acá se observa, panel óvalo es una clase que extiende, que hereda de JPanel. JPanel es el que va a tener esta dimensión, que lógicamente es superior a la que tendrá el óvalo. El óvalo va a estar contenido dentro de un panel con estas dimensiones y va a empezar a graficarse desde las coordenadas 10, 10. Primero la X hacia la derecha y luego la Y hacia abajo, contando desde la esquina superior izquierda. Y esto es lo que hacemos para poder graficar un círculo. Todo esto se ha hecho una clase aparte para no hacer más complejo lo que tenemos en nuestro JFrame principal, que es la ventana del programa que observamos. Entonces acá en nuestra ya clase principal tenemos como atributo una instancia de panel óvalo, que es la clase que anteriormente se ha explicado, y asimismo tenemos ventanas internas que son los JInternalFrame, y tenemos ventanas internas para modificar el color rojo, verde, azul, y asimismo una en la que se podrá ver el resultado, ¿no? Donde se verá el círculo graficado. Y asimismo tenemos las barras deslizables, ¿no? Que son los JSlider, donde tenemos color red, color green y color blue. Este es el nombre de los sliders y estos son los nombres de las ventanas internas. Y asimismo tenemos un JDesktop Pane que ha sido llamado zona de escritorio. Esto es lo que aparece con fondo negro cuando les mostraba el programa ejecutado.
¿no? El funcionamiento de este Desktop Paint es similar a un JPanel, solo que permite contener a los JInternalFrame, ¿sí? Entonces en el constructor nosotros instanciamos todos estos atributos. Vamos a tratar de explicar esto lentamente para que lo comprendan mejor. Primero llamamos al método initComponents, que es un método que ya viene generado por el NetBeans al momento que creamos un JFrame, un formulario nuevo, ¿no? Entonces acá instanciamos el panel óvalo. El panel óvalo, como les decía, en su constructor recibe el color que va a tener de fondo, ¿sí? Y luego vamos a instanciar la ventana interna donde aparece el círculo graficado. El constructor de un JInternalFrame recibe estos argumentos. Acá los he escrito, ¿no? Recibe el título que va a tener esa ventana interna, un valor boolean, otro valor boolean, otro y otro. 4 valores booleanos en los que se va a especificar si es resizable, closable, maximizable y conificable, ¿sí? Entonces esto viene a ser el título. Esto viene a ser si es que es posible modificar el tamaño de la ventana interna. Esto es para indicar si se puede cerrar, si es que se puede maximizar y si es que se puede minimizar, ¿correcto? Entonces nosotros decimos true, false, true, true, ¿no? Correspondientemente a estos valores de acá, para que en donde aparece el resultado del círculo se pueda modificar su tamaño, no se pueda cerrar, se pueda maximizar y se pueda minimizar, ¿correcto? Pero para las otras ventanas internas donde van a aparecer los sliders para los colores, esas ventanas internas que tienen este título, ¿no? En estas ventanas internas no se va a poder modificar su tamaño, ni cerrar, ni maximizar, solamente se va a poder minimizar, ¿correcto? Y bien, entonces continuemos acá donde estábamos. Nosotros estamos asignando un layout, en este caso es el card layout, en donde decimos que el componente que se le agregue a esta ventana interna debe cubrirla completamente. Entonces la ventana interna donde debe aparecer el círculo debe estar cubierta completamente por el panel óvalo, ¿no? Por lo que nos devuelva esta otra clase. Y luego llamamos al método pack. Lo que hace el método pack es configurar un tamaño de modo que sea visible lo que contiene ese internal frame. Yo acá puedo poner set size y darle un tamaño, pero es preferible que el tamaño se ajuste automáticamente dependiendo de lo que contenga el internal frame. Luego decimos que ese frame sea visible, ya que si nos ponemos esto no se va a observar, y además le asignamos un tamaño máximo, ¿no? En este caso he decidido asignarle un tamaño máximo para que esa ventana interna no pueda crecer tanto. Acá instanciamos los sliders que vienen a ser las barras para los colores, ¿no? Se instancian de la misma manera. Por ejemplo, para el color rojo, new JSlider, su mínimo valor, su máximo valor, y que aparezca situado esa pequeña barra que se desplaza, aparezca situada en el valor 0. Y lo mismo para los colores verde y azul. Luego, correspondientemente a cada slider, le creamos su ventana interna, ¿no? En cada ventana interna va a estar un slider. Entonces, vamos a ver solo uno de ellos, los otros son similares. Por ejemplo, acá tenemos la instanciación de la ventana interna para el rojo, con el layout de Flow Layout, y le asignamos el slider correspondiente para el rojo, el tamaño adecuado, lo hacemos visible y le ponemos una posición. Ahora, ¿por qué he usado Flow Layout? Es que usamos este layout para que sea posible llamar al método pack y que el tamaño que recibe esta ventana sea la adecuada, ¿no? Es por ello que para estos casos de acá ocurre de manera similar. Lo único que cambia es la posición, ¿no? Si observan, están igual de separados hacia la derecha, pero desde arriba hacia abajo este está separado 10 píxeles, este 80 y este 150, para que se puedan ver las ventanas, porque si no ponemos este set
location para cada uno de los JInterналFrame, aparecerán todos en la esquina superior izquierda uno sobre otro y no se verá bien. Y bueno, ya casi para finalizar, observamos la zona escritorio, ¿no? Que es lo que está con fondo negro cuando les estaba explicando antes. En esa zona vamos a agregar todos los JInterналFrame, ¿no? Todas las ventanas internas, ¿no? Por eso agregamos el rojo, verde, azul y el del resultado donde aparece graficado el círculo. Y ahora esa zona de escritorio lo vamos a centrar, ¿no? Por eso acá ya no hay nada delante. Cuando directamente dice add, es el JFrame, es decir, nuestra ventana general, la que está invocando al método add. En nuestra ventana general, zona escritorio va a aparecer centrado. ¿Por qué? Como les decía inicialmente, esta es nuestra ventana principal, que tiene como layout el border layout. El border layout se caracteriza por tener norte, sur, ¿no? Todas esas posiciones, ¿no? Donde en el sur tenemos un slider para el tamaño y en el centro justamente ahora se está agregando la zona escritorio, que es la zona con fondo negro donde aparece todas las ventanas internas. Y bueno, finalmente lo único que hacemos es agregar métodos a cada slider para que cuando se modifique el valor de un slider, este llame al método set del panel óvalo y se asigne el color correspondiente, ¿no? Cada vez que se modifique un slider, su valor se va a llamar al método set rojo, set verde, set azul, dependiendo de cuál slider se haya movido. Se asignará el nuevo color y se volverá a pintar el componente con el color especificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a color red, que es el slider para el rojo, le agregamos un change listener, que es un oyente que permite detectar cada vez que se mueve la barra, ¿no? Entonces, si vemos que ha cambiado su valor, le asignamos al panel óvalo un nuevo rojo, ¿no? Y obtenemos el valor de ese slider con getValue. Es lo mismo para el slider del rojo, para el slider del verde y para el slider del azul, ¿no? Y asimismo tenemos el método statetChange, que se llama cuando se mueve el slider principal que aparece aquí, ¿sí? Entonces a panel óvalo le asignamos un nuevo diámetro y obtenemos ese valor desde el slider diámetro, que viene a ser este componente que aparece acá, ¿no? Slider diámetro. Y bueno, eso sería todo. Todo esto de acá que aparece ya debajo es código generado por el NetBeans, donde tenemos un método principal que se encarga de llamar e invocar a nuestra ventana y que todo el programa se vea correctamente, ¿no? Entonces, una vez más, vamos a ejecutar y aquí estamos observando a nuestro JFrame principal, que sería toda la ventana. Dentro, como este JFrame principal tiene asignado como layout el border layout, en su zona sur tenemos un slider, en su zona centro tenemos nuestra zona de escritorio, ¿no? Así lo llamamos. Dentro de esta zona de escritorio tenemos los JInterналFrame, donde este JInterналFrame recibe a panel óvalo. Este de acá recibe el slider para el rojo, este de acá recibe el slider para el verde y este recibe el slider para el azul. ¿Correcto? Entonces esta ventana, por ejemplo, tiene un límite de tamaño, ¿no? Por eso es que, como les explicaba antes, es posible cambiar tamaños, posiciones, ¿no? Y eso ya depende de ustedes. Voy a dejar el código fuente en la descripción del video para que puedan practicar mejor estos temas y si tienen alguna duda puedan comentarla.